Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Lisandro Macarrulla, ahora conocido como Lisandro José Macarrulla, ministro de la Presidencia, amigo de muchos años con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Para mí es un honor tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Bienvenido. Buenos días, Salomón, qué gusto estar de nuevo. Y la verdad que recreamos muchos episodios desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Toda esa travesura periodística que tú me hacías a mí, cuando yo era sindicalista empresarial. Así mismo, era presidente del CONEP y muchas cosas. Pero me alegro, tú has ido progresando de una manera alarmante y hermosa. Pero para comenzar la entrevista me gustaría saber, ya van a un año de gobierno, si pudieras exhibir algunos logros desde su ministerio, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros, por la naturaleza de las funciones del ministerio, tú sabes que nosotros tenemos una influencia bastante horizontal en toda la estructura del Estado, porque somos una especie de brazo del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Los ministros, tanto administrativos como el ministro de la Presidencia, es el apoyo ministerial directo del presidente y articulamos con él todas las políticas públicas del Estado. Yo puedo hablar de los logros que hemos tenido en el ministerio, pero estarán siempre asociados al logro de cada uno de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo. Usted es el brazo ejecutor. Y todos sabemos que encontramos una situación difícil en medio de una crisis mundial por la pandemia y veníamos de un trabajo de varios años de organizar lo que iba a ser nuestro ejercicio desde el poder. Se había creado una estructura, lo había creado el candidato de ese entonces, que era Luis Abinader, una estructura para empezar a organizar lo que iba a ser su ejecutoria, en el caso de que fuera favorecido por el voto popular. Las cosas se hicieron a tiempo, nos organizamos a tiempo y tuvimos que corregir en el momento de la implementación por la crisis. Y ahí fue que realmente las circunstancias nos obligaron a tener que revisar las políticas públicas que habíamos diseñado y enfrentar la coyuntura que generaba la crisis de la pandemia. Armonizamos ambos intereses y estructuramos una acción desde el Ejecutivo muy interesante, que nos permitió con mucho éxito enfrentar la parte que tiene que ver con la salud, con la educación y la alimentación, que fueron los tres pilares que nosotros nos enfocamos en lo inmediato. De ahí salió el Gabinete de Salud, que lo preside la vicepresidenta de la República. Organizamos toda una estructura dependiendo de ese organismo que se creó para el proceso de la pandemia, y en la parte de la agricultura nos enfocamos en garantizar el abastecimiento oportuno y suficiente para que en la República Dominicana no hubiera deficiencia en el abastecimiento de alimentos, sobre todo los básicos. Y en el aspecto de la educación nos enfocamos en que no se perdiera el año escolar. Actuando sobre esos tres pilares, enfocándolo siempre dentro de la emergencia, no descuidamos nunca la parte que tenía que ver con la estrategia que habíamos diseñado dentro de un plan de gobierno muy bien reflexionado, muy bien estructurado, y que se trabajó desde una estructura que creó el candidato de entonces, que se llamó Gabinete Presidencial. Sin embargo, hay muchos de esos planes que todavía no se han materializado. Yo sé que usted es el brazo ejecutor de las improntas del presidente. ¿Cuáles planes ustedes tienen pendiente de materialización? Mira, lo que no se han concluido, porque son proyectos a 4 años, pero todos están en marcha. Si tú ves, por ejemplo, las ejecutorias que se están haciendo hoy en materia de desarrollo de infraestructuras, tenemos en este momento obras en todo el país, y en un evento que se va a realizar en los próximos días, el ministro de Obras Públicas va a hacer pública todo ese programa que está llevando a cabo. Sin embargo, se ha criticado mucho las inversiones en el sector público. Tan solo un 3% ha invertido el gobierno, dicen economistas. Mira,
lo que pasa es que la gente lo que ve es las ejecutorias presupuestarias y eso es por el método de lo devengado. Hay que verlo por el método de lo percibido. Las obras están en proceso y se van ejecutando y se va desembolsando. Ustedes verán que a final de año se va a haber ejecutado completo el presupuesto de inversión. Pero yo te voy a decir algo más importante. Olvidémonos de la ejecución presupuestaria. Pero sobrepasa el 3%. Sí, pero mucho más, y va a llegar a lo que está planificado. Y aquí se puede atribuir que en asuntos de números que son fácilmente constatables, alguien pueda decir que las inversiones no sobrepasan porque lo ven un 3%. por los desembolsos que se han hecho y una obra, lo que se desembolsa al inicio es un avance de 20%. Entonces se hace toda una programación financiera. Cuando tú vienes a ver una obra que se ha desembolsado solamente el 20%, lleva un 50% de ejecución. Y eso se va a ver a final de año, no hay que apresurarse. Ahora, antes de fin de año, tan cerca como la semana que viene, se va a poner en evidencia en un programa que lo va a hacer el ministro de Obras Públicas, todas las obras a nivel nacional que se están ejecutando. ¿Cuál sería la proyección de inversión en el sector público? Superior a 3%, supongo, bueno, a partir de lo que usted dice. Entre el 3 y el 4% debe terminar este año. Pero también hay esquemas novedosos que nosotros hemos implementado, que son los que se están haciendo dentro de la alianza público-privada. Inversiones en infraestructura con la participación del sector privado. Yo te puedo decir algo ya en el sector eléctrico. La planta eléctrica que se va a hacer en Manzanillo, que es una inversión para generación de alrededor, se van a instalar 850 megas, a gas natural, más grande que Punta Catalina. El Estado no va a invertir un centavo. ¿Y quién lo va a invertir? El sector privado. Pero no hay financiamiento internacional. No, es inversión dentro de lo que está establecido en la ley de alianza público-privada. Hay un concurso internacional en proceso donde hay muchas empresas de diferentes partes del mundo que han mostrado su interés y están postulando dentro del marco del proceso de licitación. Ahí va a ser una inversión multimillonaria donde tú no vas a ver nunca una partida económica desembolsada. ¿Cuándo el país tendrá conocimiento de los alcances de ese contrato en una alianza público-privada? ¿Qué debe saber el país? Claro, y la ley, el país lo sabe porque lo hemos anunciado, pero la ley establece todo el proceso que hay que ejecutar entre lo que está en la etapa en que está ahora, que es una etapa relativamente sensible porque es el proceso en que el Estado está recibiendo las propuestas económicas y técnicas. Inmediatamente eso se defina y ya salga los ganadores y demás, van a salir una serie de detalles exactamente de acuerdo como lo establece. ¿El porcentaje del Estado en esta inversión pública? No, el Estado no va a tener ningún porcentaje dentro de la propiedad de la planta porque no va a invertir un centavo. ¿Qué es lo que va a tener el Estado? No va a invertir, perdóneme hermano, un centavo líquido, pero se supone que el terreno y todas esas cosas se cuantifican para una inversión y son del Estado. Al final de esta etapa en que estamos ahora, se va a hacer público exactamente cómo es que eso va a funcionar y por qué tiempo van a tener la operación y cuándo esa planta pasa a ser del Estado, porque ellos hacen la inversión. ¿Podría avanzarnos cuándo será? Eso debe quedarle a esta etapa del proceso, porque yo no estoy en los detalles del proceso. Yo trabajé en la parte de la concesión del proyecto, entonces ya el Ministerio de Energía y Minas, que es el dueño del proyecto, porque así funciona la ley de alianza público-privada. O sea, el Estado determina un interés público en una inversión X. Vamos a decir, por ejemplo, la reparación de la calle El Conde, por decirte algo. Sí. Entonces, se determina que es un interés del Estado que eso se haga. Se inicia el proceso que es un proceso bastante transparente, establecido por una ley que ni siquiera es nuestra, es del gobierno anterior. Yo conozco la ley de alianza pública-privada, creo que está en muy buenas manos. Sigmund fue mi profesor en la Pontificia, pero hay un temor que es natural que la gente lo tenga, en el alcance de los contratos en esa ley público-privada, porque generalmente el Estado no invierte nada, eso es lo que se dice, pero en sí ese invierte. caso, hay casos Entonces, que el Estado invierte. La ventaja del empresariado o de los inversionistas sería ver
¿qué tan oneroso es el contrato? ¿A cuántos años se le da, por ejemplo, a esa planta? Correcto. El proceso tiene una etapa en que todo el mundo va a poder opinar y eso. O sea, es un proceso bastante transparente y participativo. Lo que pasa es que en este momento es una etapa delicada, porque cualquier indiscreción de la gente que está involucrada en el proceso, no mía, de los que están involucrados en el proceso, puede ser peligroso porque puede beneficiar a alguien. Inmediatamente surja esto, que todavía no hay ningún compromiso del Estado, es solamente viendo cuáles son las opciones. Pero tú verás lo interesante, de lo que va a salir de ahí. Mire, hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo lo conocí a usted en el sector empresarial, en la Asociación de Industriales de Herrera, luego en el CONEP. No, en la Asociación de Industria de la República Dominicana. De Industria de la República Dominicana, sí. ¿Cómo ha sido para usted? Es algo que yo siempre me pregunto. Esa transición del hombre empresario a ser ministro de la presidencia, que es un choque por la naturaleza de ambas cosas, debe ser un choque para usted. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo usted ha podido aquilatar, asumir eso? Mira, ha sido un proceso interesante. Yo no te puedo negar que me ha costado un poco, pero estaba preparado mentalmente para eso. Y la satisfacción que yo siento cada vez que... Costado un poco. Hasta pensó en renunciar, tengo entendido. No, imposible. No. Eso fue un comentario de un colega tuyo que tuvo una acogida enorme. Yo no sabía que a mí la gente me valoraba tan bien. Dijeron, tú no puedes hacer eso, imposible. Yo recibí miles de llamadas y me enteré que fue un colega tuyo y amigo nuestro que soltó eso por las redes y tuvo una difusión enorme. Pero realmente lo interesante de esto es que yo he podido ser actor directo de todo para mejorar las cosas que yo venía criticando por años, desde el sindicalismo empresarial, como me decían antes, que yo era sindicalista empresarial. Sí. Y realmente siento mucha satisfacción porque con Luis Abinader hemos logrado mejorar muchísimas cosas y hemos enfrentado junto al equipo grande de él, su gabinete completo, sus asesores, sus directores, hemos enfrentado con mucho éxito la crisis. ¿Qué tan compactado está el gabinete? Porque en principio había una cierta animadversión de algunos funcionarios respecto a su persona. Al menos eso es lo que se decía. ¿Es tan compacto? ¿No hay quisquillas? Mira, en toda organización, privada o pública, y sobre todo cuando se trabaja en tensión, hay momentos en que hay divergencia y la gente malinterpreta. Esos son diferentes visiones, diferentes criterios de un equipo. Y ahí está la habilidad de Luis Abinader. Él creó un equipo bastante balanceado. Y se dan discusiones. El tipo utilizó el sistema de pesos y contrapesos en su gabinete de manera maravillosa. No, pero óyeme, pero lo importante, y ahí viene y se pone en juego el liderazgo de él. Cómo él logra, dentro de esa divergencia de criterios, de formación, de visión, cómo él logra armonizar y el valor que agrega cada una de esas personas que está ahí. Porque lo que hace interesante este equipo y lo que lo ha hecho exitoso es que hay gente con visión y forma de ver las cosas diferentes y eso agrega valor. Y a final de cuentas viene él como líder indiscutible del equipo, porque ahí sí es verdad. Él se puede dar el lujo de tener un equipo multifacético, para decirlo de alguna forma, claro, por el liderazgo que tiene. Entonces, claro, él se nutre de esas discusiones que se dan internamente, pero de ahí hacia afuera es un equipo. Tú viste cuando a mí me atacaron, claro, al otro día todos los ministros de forma espontánea, casi al unísono, apoyando. Eso quería preguntarle, ¿usted sintió la solidaridad del presidente en esa, que usted llama difamación e injuria? Cada día y en cada momento recibo la solidaridad de él, de todo el equipo, de mi familia, de mis amigos. Yo te digo que yo, que nunca en mi vida había pensado en postularme, creo que me voy a postular para regidor en la próxima campaña, porque tuve un apoyo. Que sea de la provincia de Pedernales, donde lo quieren mucho. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú has mencionado a Pedernales. Nuestra primera visita, cuando digo nuestra, es del equipo de Luis Abinader, con él fue a Pedernales.
¿por qué pone Luis Abinader el ojo en Pedernales? Sí, pero yo tengo mis quejas sobre eso. No, yo sé que usted se va a quejar como quiera, pero vamos a hacer una encuesta en todo porque Pedernales. yo puedo entender que se desarrolla Pedernales y que en el gabinete que tiene que ver con el desarrollo de Pedernales no hay un pedernalense. Pero bien, vamos a la primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Si usted quiere, me refuta ese punto. Bien, continuando con esta interesante entrevista con Lisandro Macarrulla, antes de irnos a comerciales le decía que no hay nadie de Pedernales en el gabinete, pero bien, algún día lo habrá. Mire, usted hablaba sobre ese apoyo que ha recibido del gobierno, de los funcionarios, del presidente respecto a la difamación e injuria de que ha sido objeto. ¿En qué va ese proceso? Mira, yo en este momento no estoy en condiciones de hablar más de eso. Yo creo que yo cumplí mi ciclo de explicarle a la sociedad sobre el tema. En este momento eso está en investigación en la Procuraduría de la República y lo que hay que dejar que el proceso hable por sí mismo. Pero nunca ha sido llamado para nada. No, es que realmente yo no tengo una vinculación directa en el proceso. No, me refiero a su vástago. No, eso es un proceso que va en curso. Okay. Es probable que lo haya llamado, que no lo hayan llamado. Ahora, nosotros estamos abiertos en cualquier momento a lo que sea necesario en la investigación. Pero es un proceso en curso y hay que esperar que concluya, sin desesperarnos. Eso se va a saber al final de cuentas. A mí me encantó, y eso lo dije recientemente en un programa de televisión, unas declaraciones que dieron los magistrados saliendo de una audiencia. Dice, el proceso está en marcha y los procesos hablan por sí solos. Claro. Hay que dejarlo que avancen y no desesperarse. Y yo estoy en esa actitud. Yo tengo una confianza plena en las autoridades del Ministerio Público, como lo tiene todo el país. El país tiene mucha esperanza en ese equipo. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero hay procesos que van en marcha de lo que sí usted puede hablar. Me refiero a la principal responsabilidad, a mi modo de ver, que ha sido puesta sobre sus hombros, y es que el decreto 328-21 lo hace usted jefe de todo lo que tiene que ver con el sector transporte. ¿Cómo van los trabajos para armonizar, para hacer lo que hay que hacer? Mira, ese decreto nos viene a satisfacer una brecha que dejó la ley que creó el Intran y que organizó, que también el Intran es una institución que está vinculada al ministerio. Tú sabes que el ministerio recibe las instituciones que no están en ningún otro ministerio. Lo cuelgan tanto del Ministerio Administrativo o del de la Presidencia. Eso es más o menos la organización del Estado. Así, por eso tú ves que yo tengo el fideicomiso de Pedernales, el fideicomiso lo que se han hecho que tienen que ver con inversión y demás. Entonces, la ley dejó una brecha cuando manda a transformar a la OPREP y a la ONSA en oficinas operadoras del sistema. Entonces faltaba esta pata y eso fue lo que creó el presidente Abinader. ¿Y ustedes lo van a hacer eso? ¿Van a lograr que esas oficinas hagan eso? Sí, bueno, nosotros estamos en un proceso de implementar una ley que fue creada en la administración anterior y que entendemos que es una ley buena y estamos dándole continuidad a la implementación. Por ejemplo, en este caso particular, que fue tu pregunta, de este decreto, llama a organizar el transporte masivo de pasajeros. Tú sabes que en la República Dominicana tenemos un sistema obsoleto. Mientras otros países han colectivizado, masificado sus medios de transporte, los nuestros se han ido individualizando. Hemos ido al motoconcho, que es un pasajero, dos, y los carritos públicos, eso es insostenible. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Siempre dándole continuidad, porque hay que reconocer las cosas buenas que se hicieron anteriormente. Darle continuidad a un trabajo que venía haciendo esa institución que se creó, que se llama el Intran. Pero lo que no entiendo, perdóneme, hermano, es cómo se pueden corregir esas antinomias jurídicas, esos gazapos jurídicos con un decreto, que es inmediatamente inferior a lo que establece la ley. Correcto, es que no estamos modificando la ley, ni es el interés, es complementando el escenario que manda la ley a crear. No es que queremos modificar la ley desde mi punto de vista, la OPRED pasaría a ser una simple operadora de pasajeros. No, una simple no. La OPRED, de acuerdo a la ley, que no la hicimos nosotros,
va a pasar a ser la operadora de todo el sistema de transporte masivo de pasajeros. Exacto. No es una simple, es una robusta pero con relación a lo que hace será el 50% menos. Pasar de ser constructora como manda el decreto, porque la manda a construir, desarrollar. Sí. El decreto que crea la OPRED dice las mismas cosas que el decreto que lo hace usted, el 328. O sea, los manda a hacer las mismas cosas. No, la OPRED hoy en día está operando el sistema de transporte masivo y va a ser la ampliación actual de la línea 2 del metro, lo va a hacer la Exacto, OPRED. Está operando y desarrollando. Y va a desarrollar eso. Cuando se implemente la ley, como dice la ley, que no la creamos nosotros, va a operar solamente. O sea, no va a desarrollar las construcciones, digamos, perdóneme para que el país entienda, de las próximas extensiones del metro, no la hará la OPRED. No, porque la OPRED... Pero esta sí, porque incluso se le ha designado ya unos 2.000 millones de pesos. Correcto, porque eso estaba en proceso y nosotros le hemos dado continuidad al Estado y lo ha hecho bien, porque la verdad que la construcción del metro, yo no quiero entrar en temas que se han relacionado con eso, la construcción del metro actual y la operación del metro ha sido eficiente. Claro. No solo por la administración nuestra, sino por las anteriores. Y por los usuarios habituales del servicio entienden que opera bien. Las limitaciones que tiene el servicio es de capacidad y eso no es un problema operativo, es de inversión, que eso es lo que se va a hacer ahora. Nosotros vamos a continuar la línea 2 del metro hasta Los Alcarrizos y esta administración viene ampliando la capacidad que tiene la OPRED. Yo no sé si usted sabe que en adición a la inversión que se va a hacer ahora de la ampliación, se viene trabajando en el aumento de la capacidad de las líneas actuales. Sí, claro. Es un proceso que vagones, todas esas cosas. Eso ha ido funcionando bien y va a seguir funcionando bien. Mira la importancia de todo lo que está pasando. Pero ahí habrá un problemita, porque ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué va a pasar con el director de la OMSA y el director de la OPRED? Simples operadores. No, es que no subutilizar las capacidades, por ejemplo, de Rafa, y digo Rafa porque lo conozco. ¿Tú crees que sería algo simple operar el sistema de transporte masivo de la República Dominicana cuando haya más metro, más teleférico y más monorrieles en el país? Pero que esa no es la naturaleza de la OPRED. Pero eso es lo que establece la ley. Esa ley no la hicimos nosotros. Por eso le hablaba de gazapos legales. Bueno, esa es la ley existente, legales. Entonces habría que modificar la ley. Cuando la ley se modifique, si hay interés de modificarla, eso no es un problema en que nosotros, en mi caso, hasta ahora, no es interés de nosotros ese aspecto. Mire, si se cambia, con gusto, pero esa fue la ley que encontramos. Exacto. Ese decreto, el 328, habla también de un fideicomiso. ¿Cómo se va a estructurar ese fideicomiso con el sector empresarial, sector privado, para las nuevas construcciones y para el manejo de eso hasta ahora eso va a ser un fideicomiso público. ¿Público? Público. Explíqueme, por favor, más. O un fideicomiso público donde van a intervenir diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, la que va a operar, se va a crear dentro de una estructura que establece la ley. Tú sabes que ahí la ley manda a crear un fideicomiso que está creado y está operando, que se llama el FIMOVIT. O sea, teóricamente, de acuerdo a la ley, todos los ingresos del sistema de transporte, público o privado, porque va a haber fideicomiso privado, no bajo el marco de este decreto, sino en el manejo de los corredores. Usted sabe que la ley manda a crear unos corredores y a sustituir los carritos de concha, sí, claro, que es lo que acaba de pasar hace unos meses en la Núñez de Cáceres. Ese sistema, ese fideicomiso es privado. ¿Quiénes son los dueños de ese fideicomiso? Los dueños de los carritos públicos. Hemos llevado a la formalización a los dueños de los carritos públicos y son los dueños del fideicomiso y de las guaguas que están operando. No a los dueños, digamos, de las federaciones que abusaban a su vez de los dueños de carritos públicos. Ellos participan, porque mira, la importancia de esta ley y las bondades de esta ley
es que aparte de que organiza el sistema, quién es operador, quién va a construir, quién va a hacer cada cosa, porque no es solamente el transporte masivo, lo que llama transporte masivo, que es el monorriel, el tren, el teleférico, que sería todo lo que va a coordinar la OPRE. Viene también los famosos corredores establecidos en la ley. ¿Cuál es la bondad de eso? Que pone como actores principales del sistema a los dueños de los carros, porque buscar una solución tratando de excluirlo, eso no es factible, ni es el interés del Estado, ni fue el interés de los anteriores que hicieron la ley. La ley lo manda también en ese decreto, el decreto lo manda usted a formalizar una alianza público-privada. ¿Cómo va ese proceso? No, hasta ahora ese proceso, eso no manda. Dice, el decreto. No, el decreto dice que se puede hacer, Exacto. pero ahora mismo todo es público. No va a haber en transporte masivo hasta este momento una alianza público-privada. Donde sí se está haciendo una alianza público-privada dentro del marco de la ley, no de alianza público-privada, sino de la que creó el Intran, son en los corredores. Esos corredores, los dueños de los corredores son fideicomisos, que los dueños son los que operaban en la ruta anteriormente. ¿Y no sería beneficioso para el gobierno, para el Estado, tener una alianza pública-privada? Eso Pudiera garantiza, ser, por ejemplo, que con el porcentaje de participación, cualquier federación el día que amanezca nublado no quiera hacer una huelga porque el Estado tiene una participación también. No, lo que pasa es que la ley establece que, porque es un servicio público, no es que los operadores... De carácter, un servicio público, una garantía pública. Correcto, entonces no es que los operadores de esos corredores pueden hacer una huelga cuando quieran. Porque históricamente han hecho todo. Pero, óyeme, yo te voy a decir la verdad, hay que entenderlo también. Okay. O sea, yo no estoy de acuerdo con la anarquía y tú sabes todo lo que se ha visto ahí, pero también el Estado Dominicano, y eso hay que reconocerlo a favor de ellos, querían que empresarios privados, porque el dueño de un carrito es un empresario privado, él tiene, es el dueño de ese carrito, cuando es dueño. No es cuando es dueño de un capitalista que tiene... ¿Se puede llamar empresa eso? Bueno, es una empresa chiquita, pero es una empresa. Él es dueño de su unidad productiva. De su capital productivo. Productivo. Él es dueño de eso y él tiene que sacar un dinero para invertirle al carrito y cubrir los costos operativos y pagarle a la asociación donde él está afiliado y vivir de eso. Entonces, es un empresario. Ese empresario, ¿cuáles son las bondades de esto? Primero, lo estamos formalizando. Segundo, estamos resolviendo un problema nacional, porque ellos son un problema nacional, el transporte individual, así, eso es insoportable. ¿Cómo ustedes logran armonizar con ese problema nacional? Siempre, con los sindicalistas del transporte, ¿cómo van las conversaciones? ¿Cómo va el proceso? Muy bien. Hay algunos que de vez en cuando buscan un protagonismo y demás, pero el proceso va muy bien y usted va a ver en los próximos días varios corredores nuevos que se están trabajando con el concurso. ¿Cuáles, por ejemplo? Adelántele al país. Winston Churchill, por ejemplo. ¿Cuándo iniciará? Pronto. Pronto viene Cristo. Pronto viene Jesucristo. Bueno, y lo seguimos esperando por Exacto. años. Entonces, en este caso vamos a esperar menos tiempo. Este año. Ya. Salen mínimo 2 corredores. En día pasado hicimos un corredor de la ONSA, porque la ONSA va a ser un operador de corredores también. Realmente, y aunque usted no lo quiera, Salomón, el país se está organizando. ¿Cómo? Y se está organizando, no, pero espérate, tú tienes que dejarme que yo responda. Sí, pero no, usted ha dicho algo que da directo al mentón, aunque yo no lo quiera. ¿Cómo no voy yo a querer? No, yo dije, aunque usted no lo crea. Ahora sí. Porque el país. Yo quisiera vivir en un país organizado. Pero déjame provocarte un poquito también. Bien. Entonces, él tiene esa licencia. Sí, claro, 20 años yo no lo dejo perder así. Exacto. Entonces, Salomón, ese tema que había sido un tema espinoso para todos los presidentes de la República, los funcionarios y demás. Este gobierno lo está enfrentando de forma exitosa, lo está haciendo sobre la base institucional del gobierno anterior, porque la ley, y vuelvo y te reitero, es del gobierno anterior, y hay un trabajo hecho por la incumbente anterior muy bueno también,
la ingeniera Claudia de los Santos, Francesca. Claudia Francesca de los Santos. Sí. O sea, todo eso nosotros lo reconocemos y lo hemos montado y le estamos dando continuidad. Ahora, tú sabes que esas transformaciones tan importantes a veces generan algunos traumas. En este caso son mínimos. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos respetado los derechos de cada uno de los actores tradicionales del sistema. Para el presidente Luis Abinader y para usted como brazo ejecutor, ¿qué tan prioritario es este plan de arreglar el transporte? Eso está en primer lugar en nuestro programa de gobierno. Tú me dirás, bueno, pero tú hablaste de ajuste del plan de gobierno. Correcto. ¿Dónde está la habilidad del presidente Abinader y de su equipo? Porque él tiene un equipo. O sea, hay 22 ministros, hay una cantidad de directores. Usted mencionó uno ahorita, apellido Santos, creo. Ese es miembro del equipo de su gobierno también. Entonces, entre todos, estamos enfrentando varios problemas importantes. Uno de ellos, el transporte, de primer lugar. La salud, la educación. Yo te estoy hablando de temas, el problema migratorio, el problema del desarrollo de regiones como la suya, Pedernales, olvidada por todos los gobiernos. Y a usted le duele cuando yo le hablo de eso, Adolfo, pero ¿cómo que me duele? Invítame a un programa para hablar de Pedernales nada más, antes de que yo haga mi cambio de serie. Yo quisiera no morirme y ver a mi provincia en la perspectiva que le ha colocado Luis Abinader. ¿Cómo me va a doler lo que debe ser parte de mi orgullo? Pero vámonos a una segunda pausa comercial que me están haciendo señas como un tráfico y continuamos ahí mismo. Bien, continuamos con esta importante entrevista con Lisandro Macarrulla. Explique bien lo que usted decía sobre Pedernales, porque da la impresión de que a mí me molesta mi propio crecimiento, ¿y no es así? Adolfo, mi familia está allá. Adolfo, yo te estaba relajando, pero yo te voy a decir la verdad. Yo tengo que ser sincero contigo. Sí. Yo me identifico con ustedes en lo siguiente. Aquí todo el mundo le ha ofrecido maravillas a Pedernales. Exacto. Y nadie ha hecho nada. Y yo tengo el compromiso de apoyar, porque es una iniciativa del presidente de la República, en honor a la verdad. Desde que estábamos en el gabinete, ese señor empezó a trabajar su proyecto de desarrollo de Pedernales. ¿Cómo lo concebimos? Porque ahí es que viene la visión del estadista Luis Abinader. Ahí es un ejemplo interesantísimo. Él dijo, no hay dinero, pero tenemos el compromiso. Y estructuró un esquema de alianza público-privada que, como tú sabes, todo en este país hay serios obstáculos legales y demás. ¿Cómo ustedes han logrado sortear esos obstáculos? Por ejemplo, con los que tenemos tierrita ahí en Pedernales, que a nadie se le ha llamado para decirle, mire, la solución va a ser esta y esta, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo? La solución y el proyecto ha sido socializado de más. Sí. Hemos ido como 10 veces a Pedernales, nos hemos juntado con todos, tenemos un equipo permanente de gente trabajando, pero yo te voy a decir cómo es lo más importante, no de lo de la tierrita y eso, que eso también está integrado en la solución. Exacto. Yo te voy a hablar macro, para que tú veas dónde tuvo la habilidad y la visión del presidente. Nosotros no vamos a desarrollar un proyecto turístico en Pedernales. Es todo un esquema de desarrollo integral, que la parte turística va a apalancar, o sea, va a generar el valor económico agregado para financiar el desarrollo de Pedernales. Por eso hay dos unidades importante, el Fideicomiso de Desarrollo de Pedernales y la Unidad de Desarrollo del proyecto. Eso está todo integrado en un gabinete que depende directamente de la Presidencia de la República y que yo coordino. Wow. Porque si usted coordina, yo sé que está en buenas manos. No, pero buenas manos no, el presidente, eso es la Presidencia de la República que él lo tiene y me delegó a mí la coordinación. Fíjate la importancia que él le da. Claro, claro. Entonces, porque ¿qué es lo fundamental? No es desarrollar un destino turístico, como hay muchos en el país. Es un destino turístico que permee y apalanque el desarrollo de una región. Usted tenía otra cosa sumamente importante, tan importante
como lo de Pedernales. Para mí lo de Pedernales es más importante, pero para el país esto es tan importante. Usted tenía un plan de familia feliz, plan de vivienda a las familias felices. ¿Cuándo recibirán las personas las primeras viviendas? Claro, la primera vivienda se van a entregar el día 12 de este mes. ¿De este mes? En Asua. ¿Cuántas viviendas? Ahí se van a entregar, ya terminada, fue un plan piloto de 15, pero ya hay 94, si mal no recuerdo, ya en una fase avanzada de construcción que ya tienen dueños. O sea, la primera partida alrededor del plan de 100 de viviendas felices el que día inicia 12. el gobierno y que usted ha liderado, El día se 12. entregan el día 2. El día 12. Es una noticia en trascendental. Asua. Y tú vas a ver, porque la bondad de ese proyecto es la siguiente. Primero, el Estado no construye. Incorpora al sector privado a la construcción. ¿Qué es lo que hace el Estado? Que los dos obstáculos básicos para un dominicano adquirir una vivienda de interés social, porque son viviendas de interés social, son el inicial y la tasa de interés que cobra la banca por el financiamiento. Entonces, el Estado ahí es que aporta parte del inicial y le garantiza por 7 años una tasa subsidiada al dueño de la vivienda. Y el proceso de selección del dueño de esa vivienda lo hace el programa Supérate del gobierno, que maneja toda la asistencia social de forma integrada. Porque esas son las cosas que nosotros hemos logrado del Estado. Y eso es lo que hace sinergia, y ese es el cambio. Sí. Y eso es lo que la gente tiene que ver, lo que Luis Abinader está haciendo. ¿Y qué monto pagaría una persona que sea depende, hay 3 niveles de casita que van desde 1.8, 2.2. Tú sabes que han subido un poco por el asunto de lo que está pasando a nivel internacional, claro. Pero le estamos garantizando que hay niveles de 3,000 y pico, 4,000 pesos mensuales, que eso es prácticamente nada. O sea, que un empleado público podrá adquirir sin ningún problema, pagar 3,000 pesos en vez de pagarlo en alquiler, pagarlo ahí. Óyeme, yo quisiera que tú nos acompañaras el día 12 a Asua. Yo sé que a ti lo que te gusta es ir a Pedernales, pero a Asua, para que tú veas el tipo de gente que fueron seleccionados. Tenemos el programa que diseñó el presidente Abinader, fueron 60,000 viviendas en 4 años. Y tenemos registrado casi 200,000 ¿Cuántas personas. Viviendas de esas van a ser en Pedernales? Tenemos, la cifra exacta en Pedernales no la sé, pero hay en Pedernales y hay en el país completo. Pero las cifras no están escritas. ¿Y por qué no? ¿Cuándo comenzarán en Pedernales entonces? Para ponerlo más fácil. Mira, es muy probable que ya en Pedernales hayan empezado. Lo que no te puedo dar la cifra. Porque lo importante de esto es lograr apetito del sector privado que invierta en la vivienda. Y no deja de ser un buen negocio, porque claro, tú como promotor de viviendas vas a tener una venta garantizada, siempre y cuando haya gente en Pedernales que tenga interés y califique, porque esto es para gente necesitada. Va a haber en todo el país, dependiendo de cómo vaya el ritmo. Nadie pensaba que íbamos a empezar en Asua. Pero Ministro, ¿qué pasó? Identificamos gente realmente necesitada y apareció un inversionista que quiso acompañar al Estado en ese proceso. Qué bien. Mire, ministro, hablando de transporte y estas cosas que son maravillosas, que son lo que hace que el gobierno tenga la popularidad que tiene, y hay que reconocerlo, hasta los más mezquinos tienen que reconocerlo. Hay diferentes sectores del transporte que están en huelgas, continuarán en huelgas, demandando un pago de 123 millones que se les adeuda. Se les adeuda desde hace 15 años, pero las huelgas son ahora. ¿Qué se va a hacer? Realmente yo hice un compromiso con el equipo de transportistas que está en eso. Nos está dando un poco de trabajo documentar la deuda. O sea, aparentemente en los archivos de las diferentes instituciones del Estado no hemos encontrado la documentación que nos permita ya entrar en una negociación de pago. ¿Y quieren que lo asuman? Bueno, ellos están haciendo una reclamación que realmente creo que viene de 15 años atrás, y nosotros
con esta responsabilidad que hemos asumido de continuar todos los compromisos del Estado, no solamente con ellos, sino con todos los sectores, estamos tratando de tener el soporte legal y eso para poder pagar o hacer un plan de pago, porque si le corresponde y nosotros tenemos que honrarlo. No vamos a hacer como hicieron los anteriores. El gobierno va a ahorrar la parte que le toca. Siempre y cuando podamos documentarlo. Estamos trabajando en eso, inclusive probablemente vamos a crear una comisión más amplia para que nos ayude a seguir hurgando en los Cuando usted dice estamos, ¿está incluyendo a los transportistas? No, yo de funcionario, para ver dentro del Estado, por donde quiera que sea la documentación, para poder soportar. Pensé en los transportistas porque de repente ellos que están alegando un derecho deberían entregar los documentos que soportan sus derechos. Ellos han entregado actas de las federaciones y eso, pero no documentos del Estado. Aparentemente hay cierta deficiencia en eso. No es el único caso, los archivos del Estado a veces no están tan bien organizados. Entonces, pero nosotros estamos en esa actitud y hemos estado hablando con ellos. Fíjese que los mismos movimientos huelgarios no han tenido ese apoyo de los mismos protagonistas porque ellos saben el esfuerzo serio que se está haciendo y la apertura y la comunicación que hay con ellos. Esos corredores que yo le estoy diciendo, ellos son los dueños y se trabaja con ellos. Y esas guaguas que están operando hoy en día en el único corredor que fue como un plan piloto que está operando, el Estado no paga un centavo. Ministro, usted como brazo ejecutor del Ejecutivo, ¿tienen alguna inversión previa ya destinada para enfrentar la fiebre porcina africana? Sí. ¿Cuánto? No hay un monto establecido, pero todo el que sea necesario y se está actuando. Ya el país se peinó, se han traído equipos para detección temprana de la enfermedad. Hay todo un operativo a nivel nacional. ¿Cuál es la visión de Luis sobre eso? Bueno, enfrentarlo y compensar las pérdidas a los productores agrícolas. ¿Y tienen más o menos un estimado de cuánto serían las pérdidas? No, eso se está trabajando en este momento. Tú sabes que nos acaba de sorprender la semana pasada. O sea, tenemos poco tiempo. Y ¿cómo hemos actuado? Enfrentar rápido para evitar que siga expandiéndose y que el impacto y el trauma sea lo menor posible. Ahora, ¿usted sabe dónde está la habilidad de gestión de Luis Abinader y su equipo? En el sentido de que actuamos frente a la coyuntura sin perder de vista la planificación estratégica de los 4 años. Mientras agricultura enfrenta la fiebre porcina, estamos mejorando la productividad de la finca de arroz. Hemos mejorado la productividad un 6%. O sea, con el mismo esfuerzo, con la misma cantidad de terreno, se produce 6% más de arroz. Eso va en beneficio de los agricultores y de los inversionistas en el sector agrícola. Y así ha pasado con la cebolla, y así está pasando con una cantidad de cebolla, de productos de diferentes renglones agrícolas. Mire, hay algunos temas que el presidente Luis Abinader ha enfrentado de forma, digamos, avasallante porque les interesa. Entre ellos están los problemas en el sector eléctrico. Sin embargo, en el pacto eléctrico todavía hay algunos puntos que no se pudieron consensuar y se supone que se siguieron negociando. ¿Cómo va ese tránsito? Eso va bien. ¿Qué tan bien? Bueno, va bien en el sentido de que tenemos mesas de negociación, hemos implementado después de la firma el tema de los no cortables. Usted sabe que habían una cantidad de instituciones del Estado que no se les cortaba la energía eléctrica y eso era rumba abierta para baile, sí. Entonces prendida, aire acondicionado. Ya eso se eliminó y eso está en el pacto. La eliminación de la CDE está en el pacto, está en la fase final. El tema de los subsidios todavía no ha sido... No, claro, imposible, y menos en crisis. No, pero hay un programa para irlo evaluando e ir haciendo más eficiente la distribución, que es donde está el gran problema, y eso se ha ido trabajando y mejorando la eficiencia de la distribución. Pero hay conciencia ya de que hay algunos sectores que ya no necesitan el subsidio que se le ha dado. Eso, el pacto establece cómo se va a ir corrigiendo de forma escalonada. Corregir quiere ir quitando, quiere decir quitar. No, es transformando el sistema tarifario para que el subsidio llegue a quien realmente lo necesite y de forma directa. O sea, porque usted y yo podemos vivir en un mismo sector y tener condiciones económicas diferentes.
Claro. Usted es rico y yo pobre. Al contrario, usted es rico, yo pobre. Como tú quieras. Yo prefiero yo quisiera poder ser el rico, porque nadie quiere ser. Pero lo importante de eso es que el subsidio sea focalizado. Sincerizado. Sí, focalizado, que le llegue a quien realmente lo necesite. ¿Cómo va a llegar el subsidio del transporte? Porque tú sabes por qué yo me identifico con los transportistas y los dueños de los carritos públicos. Porque el Estado, por años, quiso poner a esa clase a subsidiar un servicio público. Y si el Estado quería subsidiarle un servicio Debió público, dar las condiciones. compensarlo. Claro. O sea, yo soy un empresario dueño de mi carro. Ser un aliado. El Estado no tiene otra que no sea aliado de ellos, aliado no atropellarlo y no decirle que la gasolina sube 2 pesos, por decir algo, y que tú sigas transportando al mismo precio. Entonces, ¿a dónde llevó el Estado a esos dueños de esos carritos? A que no pudieran reponer su unidad productiva, Claro. que es su carrito. Porque hay que verlo como... Son empresarios, señores. Claro. Pequeños, grandes, son empresarios como él que tiene una fritura en una esquina. Una manipulación histórica para entonces, en épocas de campaña, buscar esos mismos sectores. Sí, y darle a través de dádiva y Exactamente. canonías. Entonces, eso va a cambiar. Y a mí me dicen a veces que yo soy un aliado de ellos. No, lo que yo tengo es conciencia empresarial. Y yo sé el sacrificio. Señores, de esas unidades viven familias y se han hecho hijos de esa gente profesionales. Un empresario metido en todos estos menesteres políticos, que son básicamente políticos, Claro. no le ha despertado ese monstruo político sin interés de contra, pero espérate. No, imposible. No. Mira, aunque quisiera, yo tengo una edad que no me permite. ¿Cómo compito yo políticamente, por ejemplo, con Paliza? Te pongo un ejemplo de una persona que yo quiero como un hijo. Ya. Y tenemos oficinas al lado, interactuamos diariamente. ¿Cómo Mira, compito yo con ese muchacho, con todo ese potencial que él tiene, con Gloria Reyes, con Tengo- todos esos jóvenes que hay ahí? Tengo Imposible. un minuto, me gustaría saber, usted es un hombre que yo lo conocí trabajando muchísimo, pero Luis también trabaja muchísimo. ¿Cómo ustedes logran caerle atrás? Porque me dicen que nadie le puede caer atrás. Luis. Imposible, no, eso es imposible. Explíqueme. Primero, él es mucho más joven que yo, tiene mucho más fuerza, pero además es una persona que tiene un compromiso con la nación y asume una responsabilidad de 20 horas al día de trabajo. Yo trato de seguirle atrás hasta el punto que me le duermo. Eso significa que asuntos personales como, digamos, el desarrollo de Sanssouci, que es suyo personal, se detienen por ahora. No, es que el desarrollo de Sanssouci no es mío personal. Eso es de una empresa en que yo participé y ese proyecto está en pausa desde hace 20 años Ok. porque nunca el Estado le entregó a la empresa los terrenos. ¿Y qué ha pasado para No, desarrollarlo? el Estado está en falta y el proceso abortó hasta el momento. Abortó. Sí, porque Pero no- ahora que usted está en una posición que puede utilizar por lo menos sus influencias y sabe que fue una falta del Estado, eso se puede continuar. ¿Qué se ha hecho para eso? Imposible, ahora menos. Ahora No, menos. imposible, yo no puedo hacer eso. Primero ya yo no estoy involucrado ahí, no soy ni Ok. accionista, Bien. pero imposible. Ahora, lamentablemente, eso entra en una pausa mayor. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí porque es mi amigo de hace muchísimos años y me alegra la forma en que ha ido creciendo tanto a nivel empresarial como esta nueva impronta en el sector político y de gobierno. Encantado y siempre seguirán abiertas las puertas aquí de Verdades al Aire. Y ahora vamos a ser vecinos en Pedernales. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, un placer.